Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, grupo. Vamos a seguir. A mí me toca un poquito hablar de lo que son las asociaciones y las rotaciones en una huerta agroecológica familiar. Así que empezamos. Hace un ratito Ramiro mencionó la definición de las huertas agroecológicas, y a mí me gusta detenerme un poquito ahí porque, bueno, usé el concepto y él también lo usó, el de biodiversidad, y es la base de las huertas agroecológicas, ¿no? Esta cosa de pensar o de repensar las huertas desde tener un suelo fértil, abonado, que lo van a ver más adelante, y la diversidad. En las huertas agroecológicas tratamos de imitar, entre comillas, lo que la naturaleza de algún modo tiene como evidente, ¿no? En la naturaleza conviven plantas de distinto origen, de distinta forma, de distinto tamaño. Bueno, a eso denominamos diversidad. Adelante. Por eso yo les decía recién que repensamos la huerta desde un lugar, en principio yo diría evitar el monocultivo, ¿no? Esto de diversidad es lo contrario al monocultivo. Es poder tener varias especies, varias plantas de distintas especies, que sean aromáticas, como dijo hace ratito Eugenia, que haya flores ornamentales, que sean vistosas. Esto no solamente hace que la huerta tenga una armonía más, o un equilibrio más parecido a lo natural, sino también que lo que buscamos es que contribuye al mejoramiento del espacio, también a tener una nutrición más equilibrada por cada planta, y en algo que vamos a ver en el tercer o cuarto encuentro, no recuerdo bien, disminuimos un poco el ataque de las plagas y enfermedades. En esto hay que hacer hincapié también. Cuando uno habla de huertas agroecológicas, importa mucho las prácticas que nosotros, los huerteros, podamos hacer, como prácticas culturales, ¿no? El cuidado del suelo, favorecer su fertilidad agregando abonos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente. A ver la siguiente diapo. Muy bien. ¿Qué significa entonces asociar especies? Yo acá puse algunas fotos, remolachas, repollo, hay lechugas, hay habas. Un poco lo que buscamos cuando asociamos es utilizar en un espacio distintas especies que tengan distinto tamaño o uso. Yo puse algunos ejemplos como de hoja, de raíz, de bulbo, de fruto, es decir, tratar de cuando diseñamos la huerta, pensar qué especies vamos a usar, a utilizar, para poder diseñar en ese momento cómo las podríamos asociar. De esta manera lo que buscamos es aprovechar mejor el espacio, porque el uso que hace del espacio de tierra de una lechuga no es el mismo que hace, por ejemplo, la raíz de un bulbo, una remolacha. Es decir, la idea de asociar implica poder tener un mejor aprovechamiento de ese sector. Por otro lado, como puse también ahí, cada especie absorbe sus nutrientes de diferente manera, y esto hace que la raíz de cada especie llegue a diferentes profundidades, absorbiendo los nutrientes que necesitan. Por ende, entre ellas va a haber menor competencia. Y otro factor muy importante que también mencionamos es esto de tener un cierto control de los insectos que hay en la huerta, que son insectos plaga, pero también ayudamos a que se controle el crecimiento de malezas. Siguiente. Acá algunas asociaciones posibles que voy a mencionar. Puede haber un montonazo de asociaciones, pero la idea es un poco pensar en dos tipos de asociaciones, las de otoño-invierno y las de primavera-verano. Esto va a estar relacionado con las especies que nosotros desde el programa entregamos semillas, y ustedes vieron que en cada kit viene rotulado aquellas especies que son de otoño-invierno y aquellas que son de primavera-verano. Bueno, en el caso de esta campaña que está empezando, que es la de primavera-verano, algunas asociaciones posibles podrían ser pensar en aquellas especies que son de hoja, acelga, lechuga, podemos pensar en la albahaca, en asociarlas con otras especies que sean de raíz. Por ejemplo, yo hice algún ejemplo ahí de acelga con rabanito, lechuga con zanahoria, el repollo con la remolacha, es decir, ir tratando de al momento de diseñar el cantero o el tablón, pensar esto justamente para que cuando empiecen a crecer no haya competencia entre ellas. Hay asociaciones que son típicas, como es la del tomate con la albahaca. Uno cuando diseña una huerta podría hacer un tablón de tomate y albahaca, podría hacer otro de acelgas con rabanitos, podríamos hacer en el sector chacra, en el momento del diseño, el zapallo con el maíz. Es decir, hay varias asociaciones posibles, pero siempre el criterio a llevar a cabo es
el tener en la cabeza si son especies de raíz, de bulbo, de hoja, y el espacio que puede ocupar, para que entre ellas haya la menor competencia posible. Adelante. Algo que también mencioné es esta función básica que tiene que ver con el control de insectos. Nosotros en las huertas agroecológicas no utilizamos productos de síntesis química, utilizamos productos o preparados que llamamos naturales, que tienen un efecto sobre las plagas, por supuesto, pero antes de llegar a eso intentamos hacer todas estas prácticas culturales que nos permitan controlar insectos. Entonces, el uso de plantas ornamentales o plantas aromáticas o algunas especies de la huerta que no las destino a consumir, sino que las destino para dejarlas como punto de reservorio, bueno, son los que llamamos o corredores biológicos o cultivos de borde o de franja. Yo no me voy a detener mucho en este sentido porque va a haber más adelante una charla sobre esto, pero mencionar que los corredores biológicos, que son los que utilizamos en las esquinas de los canteros, los podemos poner en la entrada de un invernáculo, en la punta de un surco, es decir, la idea es poner siempre en las huertas plantas aromáticas o flores, plantas ornamentales. Ahí hay dos fotos que pertenecen al Centro de Educación Agraria, el número 9 de acá de la localidad de Mercedes, en donde se puede ver tanto la foto de la izquierda, una gran planta de lavanda en uno de los canteros, se ven las caléndulas, se ven puerros, se ven una planta de salvia. Es decir, la idea de esas siembras es que siempre haya plantas de diversas especies, ¿no es cierto? Los cultivos de borde actúan como un refugio de la biodiversidad, algo que también mencionó Ramiro hoy temprano. La biodiversidad no la vamos a pensar solamente desde las plantas o las especies de origen vegetal, como también mencionó Ramiro, sino que hacemos referencia a que nosotros queremos conservar en nuestra huerta aquellos bichitos que no son plaga, sino que son insectos benéficos. Algunas de esas plantas que se utilizan como cultivo de borde, por ejemplo el apio, el perejil, es muy importante tener una buena cantidad de perejil en la punta de los canteros, el brócoli, es decir, plantas que yo las destino básicamente a que sean refugio, no las voy a consumir. Entonces, las dejo ahí solamente con ese fin. Y esto también lo podemos incluir en nuestra planificación al momento de diseñar la huerta. Siguiente. Acá hay algunas fotos que, bueno, muestran un poco lo que les venía diciendo. Esta foto también que tenemos en el margen superior derecho, donde hay un repollo que está medio pasado, las acelgas, hay una acelga ya atrás florecida. Bueno, un poco lo que trata o intenta mostrar esa foto es justamente eso, que se utiliza el repollo, en este caso no para consumo, sino que se deja con otro objetivo, de reservorio de biodiversidad. En esto lo que puedo aclarar es, aquellas plantas que yo dejo florecer, como puede ser un repollo, como puede ser un apio, como puede ser la selga, ojo que si yo las dejo pasarse para que sean de reservorio, tengo que tener cuidado con las semillas. Si estoy en un lugar abierto, esas semillas se van a diseminar y después voy a empezar a tener plantas por todos lados, que no es el objetivo, en este caso, de hablar del cultivo de borde o de franja, ¿no es cierto? La foto que está en el margen superior izquierdo es otra vista de la huerta del Centro de Educación Agraria acá de Mercedes, donde también se ven unas plantas de lechuga que están en la punta, digamos, de la foto. La idea es tener siempre alguna caléndula, algún copete, es decir, plantitas que llaman la atención. Los insectos se ven atraídos por otro color diferente al nuestro, y muchas veces es el anaranjado, el amarillento, el azul. No me quiero detener mucho con esto, pero bueno, es importante que haya flores en la huerta, ¿sí? Para poder llamar la atención a los insectos hacia otro lugar. Siguiente. Otra de las técnicas importantes que también mencionaron los chicos antes es la de las rotaciones. Rotar, bueno, como su definición lo indica, es cambiar de lugar, ¿no? Esto de no quedarse quieto, si uno lo piensa desde uno. Bueno, en la huerta tenemos que pensar en lo mismo. Es no sembrar siempre la misma especie en el mismo lugar. Ese sería como lo básico. Y esto tiene una fundamentación y tiene que ver un poco con lo mismo que ya comenté. Las especies que uno va poniendo en el cantero o en el surco tienen diferente profundidad de absorción de nutrientes. Quiere decir que cada planta se va a alimentar de diferente forma y de diferente lugar. Quiere decir que yo al ir rotando hago que el suelo no se desgaste en su totalidad, siempre utilizando el mismo cultivo.
Es importante rotar, sería importante poder hacer un pequeño dibujo mental si se quiere. Yo les recomiendo siempre que hagan un registro de esas, o diseñen esa huerta y dejen registrado qué hicieron para poder recordar la campaña siguiente, porque uno se olvida de campaña otra que hizo. Entonces, poder cortar los ciclos de las plagas también es muy importante. Es decir, uno haciendo anotaciones de qué hizo en cada temporada, para la temporada siguiente, no repetir esa especie, va a permitir poder mantener la fertilidad del suelo, va a poder cortar aquellos ciclos de plagas que se hayan instalado en un cantero o en un surco. De eso se trata rotar, ¿sí? Las plantas por ahí uno las hace, no sé, las habas, las arvejas, los porotos, son leguminosas que uno las pone en la huerta y que por ahí una parte se consume y otra las puede incorporar al suelo para aportar nutrientes. Es decir, la idea es que podamos tener un registro de todo lo que uno fue haciendo para poder evitar la campaña siguiente volver a sembrar en el mismo lugar. Siguiente. Y como para ir terminando, cuando hablamos de diseñar la huerta, también estamos pensando, tenemos que tener en cuenta el calendario de siembra. Y el calendario de siembra, en la web está disponible el planificador de siembra, que les va a dar el detalle de cada especie, en qué época tiene mejor dicho, cuál es la óptima fecha de siembra de esa especie. Pero para poder llevarnos una idea general, decimos que el calendario va a estar dividido de tres maneras: aquellas especies que se pueden sembrar todo el año, aquellas especies que se pueden sembrar en primavera-verano, y aquellas especies que son de otoño-invierno. Yo soy bastante hincha en esto porque digo, hay que respetar la época de siembra. La época de siembra, una especie sembrada fuera de su época hace que su ciclo, el ciclo de la especie en cuestión cambie. Muchas veces nos pasa que, no sé, que sembramos tarde un repollo, y el repollo al sembrarse tarde acorta su ciclo y florece más rápido, o no hace la cabeza, entonces uno no puede comer repollo, el repollo se pone grueso, abre sus hojas, es decir, hay cuestiones técnicas que van acompañadas a esto de desfasarnos un poco en la época de siembra, es importante mantenerla. El gráfico del territorio argentino marca esta zona del norte, esto está hecho más o menos como para que uno pueda pensar que aquellas especies que están, mejor dicho, aquellas personas que quieren sembrar en el territorio argentino más hacia el norte, donde empieza a hacer calor más temprano, podemos adelantar un poquito la fecha de siembra de las especies de primavera. Eso es un poco porque el frío se va antes. En el sur, en cambio, hay que retrasarla un poco, porque por más que empiece la primavera, todavía podemos llegar a tener algunas heladas que esa especie no lo va a tolerar bien. Pero vuelvo a decir, lo importante es si uno puede consultar los calendarios de siembra y mantenerlo mejor o más que pueda, y de esa manera va a lograr que las especies cumplan su ciclo y uno esté cosechando lo que realmente esperaba cosechar. Siguiente. Y acá lo mismo que mis compañeros, agradecerles a todos los promotores que son los que nos acompañan en todo el trabajo del programa, y que este año, por esta pandemia que estamos transitando, bueno, ha hecho que se los extrañe mucho más y nos siguen acompañando. Así que gracias. Adelante. Muchas gracias.